Hola alumnos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva lección de Power BI. El tema para la clase de hoy es la función DAX Calculate. Esta función de Calculate es una de las más importantes que tiene Power BI para realizar operaciones o cálculos dentro de una base de datos. La función Calculate nos va a permitir realizar filtros sobre una columna o sobre varias columnas para obtener resultados. Aquí es la que reemplaza para el caso de Excel la función sumar, sumar.si o sumar.si.conjunto. ¿Qué es eso? Resulta que nos piden realizar un informe para saber, de acuerdo a la forma de pago de contado, ¿cierto? ¿Cuánto es el porcentaje de participación con respecto a todos los ingresos que nosotros hayamos tenido? Entonces lo que se necesita es tener primero una medida de todos los ingresos, luego después de esta medida de todos los ingresos, hacer un filtro para que solamente me filtre lo que sea estrictamente de contado. Entonces a esto que nosotros vamos a filtrar, que es lo que va a hacer la función calculate, le vamos a crear una medida y finalmente hacemos una división entre lo de contado con respecto al total de los ingresos. Entonces eso funciona como un sumar.si. Se puede hacer la fórmula de manera normal o se puede estructurar dependiendo de la cantidad de filtros que usted quiera colocar. Bueno, vamos a hacer un ejemplo para poder entender esta función. Aquí en medidas vamos a organizar un poco esto porque aquí tenemos en el ejercicio pasado que hicimos, tenemos unas medidas de acumulados que están por fuera y las vamos a ubicar dentro de esta carpeta de medidas residuos de caja. Eso ya lo hemos hecho. Tenemos que venir aquí a la parte donde yo hago las relaciones, ¿no? Y aquí en las medidas, entonces voy a organizar, coger esta medida de año acumulado año y todas pertenecen a esta carpeta porque se hicieron con respecto a forma de pago y forma de pago pertenece a recibo de caja, a la carpeta o a la base de datos de recibos de caja que hemos organizado. Vamos a pasar también esta para organizarla. Siempre hemos hablado de que estas medidas deben de estar siempre organizadas, ¿no? Para que no nos vayamos a perder pues dentro de todo el modelo en la medida que vayamos creciendo. Bueno, entonces aquí ya tenemos todas las medidas de residuos de caja. Por aquí hay otra medida que está por fuera y esta medida pertenece a la carpeta de ventas. Entonces la cogemos y la colocamos acá. Bueno, como nos están pidiendo hacer unos porcentajes de participación de acuerdo a la forma de contado, de pago de contado, a la forma de pago de contado, ¿cuál fue el porcentaje de participación de acuerdo a todas las formas de pago? Entonces yo tengo que hacer dos medidas para poder calcular eso. Uno, tengo que tener la medida de todos los ingresos. Entonces voy a venir aquí a la tabla de ventas, eso está aquí en ventas. Vamos a expandirlo aquí nuevamente y por acá tenemos una columna calculada que ya hicimos, que fue calcular los ingresos, ¿no? Nos falta crearla como medida. Entonces esto vamos a crearle una medida. Entonces me voy a parar acá. Vamos a hacer un clic con el botón derecho. Nueva medida. Y esta medida la vamos a llamar ingresos netos. Y yo le pongo la M para saber que es una medida. El nombre es como quiera, como usted lo quiera trabajar, siempre lo digo. Igual, y vamos a hacer una columna calculada con los ingresos, una medida, perdón, con la columna calculada que tenemos de los ingresos. Entonces lo hacemos con la función sum, abrimos paréntesis y eso está en la tabla ventas y se llama ingresos. Ya tengo ingresos aquí. Listo, puedo cerrar paréntesis, le damos enter y ya tengo la medida de ingresos.
Ahora necesito utilizar el Calculate para, con base a esta medida de ingresos netos, que solamente él me filtre y me sume lo que son las ventas de contado o los ingresos de contado. Entonces nuevamente hacemos aquí sobre medida un botón derecho, clic con el botón derecho, hacemos clic en nueva medida y la vamos a llamar ingresos contado F pago. Es igual. Entonces vamos a hacer el sumar puntos, y los que ya conocen en Excel la función es igualita. Entonces, sino que aquí le voy a decir calculate. Le voy a decir calculate. Debe ir una medida acá. Es muy importante tenerlo claro. Es importantísimo para este tipo de procesos trabajar de una vez con la medida y no hacer un zoom aquí calculando la columna, ¿sí? Como ya, de hecho, por eso es que trabajo la medida, para que a la vez en la formulación también me quede fácil de hacer. Entonces la medida de toda la columna de los ingresos o de las ventas se llama ingresos netos M, que fue la que acabé de hacer. Te lo voy a decir, ingresos, aquí ingresos netos M. Te lo voy a decir que de esta medida, ¿cierto? Vamos a darle coma aquí. Que de esta medida, entonces voy a hacer el filtro. Entonces el filtro es decirle que de esa medida que tengo ahí necesito que solamente me filtre de la columna forma de pago todo lo que sea igual a contado. Entonces ahí estamos haciendo el sumar puntos y ya cerramos paréntesis y ya tenemos allí la medida. Entonces este calculate, ¿cierto? Me va a hacer las veces del sumar puntos y me va a hacer un filtro. Le estoy diciendo que necesito sumar los ingresos netos, pero solamente de la columna de forma de pago que sean estrictamente de contado. Ya ahí quedaron las dos fórmulas. Yo puedo venir aquí de una vez a visualización. Vamos a insertar una nueva hoja. La vamos a llamar aquí calculate. Calculate. Y puedo hacer una tabla. Entonces voy a colocar aquí. Y sobre esta tabla pues voy a plasmar, decirle por ejemplo que de acuerdo a los productos, entonces necesito saber cuánto fueron las ventas ya, o los ingresos, que es lo mismo. Entonces aquí tengo ingresos neto. Vamos a seleccionarla. Ahí tengo los ingresos. Ahí están todas las formas de pago, ¿cierto? Crédito, contado, tarjeta débito, tarjeta crédito. Ahí me está sumando. Pero ahora tengo una medida solamente de acuerdo a la forma de pago de contado. Aquí la tengo. ¿Sí? Vamos a hacer aquí lo que realizamos normalmente cuando hacemos este tipo de tabla. Le vamos a aumentar el tamaño de la cuadrícula. Listo, vamos a ampliarla aquí un poco. A estas medidas pues démosle de una vez formato, ¿no? Yo siempre trabajo aquí con este de millares. Despacio, porque cuando las bases de datos son grandes y para quitar decimales hay que hacerlo despacio, ¿no? No es tan rápido como en Excel, ¿no? Porque él tiene que procesar mucha información. Entonces aquí yo le puedo quitar los decimales, ¿no? Vamos a colocar la otra medida acá. Vamos a darle formato a la medida del total de los ingresos netos. Ahí está, ya tiene exactamente eso. Lo que hemos hecho siempre, vamos a colocar un pequeño formato a la cuadrícula. Entonces lo vamos a hacer aquí por estilos y vamos a colocar coloquemos filas alternas.
Bueno, allí tenemos un formato, ya saben que todo eso se puede personalizar, ¿cierto? Bueno, yo puedo, por ejemplo, pasar a hacer un gráfico de esto. Puedo venir acá y entonces decirle, por ejemplo, que me haga un cuadro de barras y líneas. Lo voy a hacer de barras y líneas porque tengo dos escalas diferentes, ¿no? Entonces aquí puedo hacer bueno, saquémosle una copia para no perder ahí y tener la visibilidad de los datos. Aquí la tengo. Y entonces estos datos las voy a convertir de gráficos y líneas. Pero para que me quede la línea, entonces aquí en los campos vamos a bajar esta columna de contado, que es la escala más pequeña, y la coloco aquí en valores de línea. Bueno, y allí ya tengo una gráfica de línea. Entonces ya ahí estoy representando, ¿sí?, lo que es prácticamente todo el movimiento que fue de contado, y lo estoy representando con respecto al total de los ingresos, ¿no? Entonces, este es el total del ingreso. Para este caso, por ejemplo, en jeans clásico son 637 millones, pero acá, en este punto, ¿no?, del jean clásico, se vendió de contado 211 millones. Es lo que me está mostrando esta gráfica, ¿no? Bueno, sabemos que le podemos colocar etiquetas, toda esa parte ya la hemos visto, para terminar de arreglarla. Adicionalmente yo puedo sacar los porcentajes de participación por cada uno de los productos, no con respecto al total del ingreso, con respecto a lo que tiene que ver con la forma de pago, de contado. Entonces hago otra medida aquí. Vamos a hacerle un clic con el botón derecho, le vamos a decir nueva medida. Esta nueva medida la vamos a llamar porcentaje contado F pago M. Es igual, entonces vamos a coger la medida de ingresos contados F pago, ingresos contados F pago, y lo divido en ingresos netos M. Le damos enter. Y allí tengo esta medida. Entonces esta medida también la puedo coger, la puedo arrastrar si quiero, ¿no? Acá con clic sostenido, y la pongo acá. Allí la tengo. Vamos a ampliar un momento aquí esto. Él me la sacó en fracción decimal, igual como hago en Excel. Simplemente lo que hago es pasarla a porcentaje y ya tengo un indicador, ¿no?, con respecto al total del producto, cuánto me representó la venta de contado, ¿no?, para cada uno de ellos. ¿Listo? Y todo lo que representó esta venta con respecto al total general de los ingresos, o la venta que tengo, ¿no? Entonces allí está. Podemos hacer este tipo de operaciones utilizando la función calculate. Yo puedo hacer otro indicador también. Vamos a hacer otro indicador para los ingresos que fueron, pero con respecto a las ventas de crédito. Entonces vamos a hacer nuevamente otra medida. Aquí nueva medida. Esta medida entonces la vamos a llamar ingresos crédito F pago, y es igual entonces a la función calculate viene la medida base, que son los ingresos totales, que la llamamos ingresos neto M. Entonces ingresos neto M, y luego viene el filtro de acuerdo a la columna que yo vaya a trabajar, ¿no?
Entonces en este momento el filtro que voy a trabajar lo voy a hacer sobre la columna F pago. Puedo llamar el nombre de la tabla, el nombre de la matriz de ventas F pago, pero ahora le voy a decir que sea igual a crédito, entre comillas, ¿no? Dijimos que aquí en este editor del Power Pivot, que yo llamo del Power BI, pues puedo escribir el criterio en mayúscula, en minúscula si es texto. Realmente no afecta la condición, siempre me va a calcular la fórmula. Le damos enter y allí tengo la medida para lo que tiene que ver con crédito, ¿sí? Puedo venir aquí a hacer una nueva visualización. Entonces le voy a decir nuevamente que por productos me refleje los ingresos netos, los ingresos de contado y los ingresos a crédito. Y esto lo voy a trazar, lo voy a convertir a este tipo de gráfico, gráfico de cintas. En este gráfico de cintas, perdón, no puedo colocar etiquetas, pero la manera de probarlo es saber las medidas, es ubicándome dentro de la gráfica, ¿cierto? Aquí me está representando el total de las ventas, que es la barra azul, ¿sí? Y finalmente puedo ver también, aquí me está diciendo en la leyenda, ¿no?, que el color azul, el azul más claro, pues es el total de la venta neta. El otro azul más oscuro, pues son las ventas de contado. Y los ingresos de color naranja, pues son los que fueron a crédito. Ese es otro tipo de visualización donde usted puede analizar los datos de una manera gráfica a través del Calculate. Bueno, vamos a terminar este video aprendiendo a estructurar la fórmula para cuando yo ya tenga que hacer diferentes columnas, para irnos acostumbrando a este tipo de formulación. Lo voy a hacer con los ingresos de contado nuevamente, pero lo voy a llamar ingresos de contado 2. Es la misma fórmula, voy a hacer el mismo calculate para el total de los ingresos netos y luego a la columna de forma de pago le voy a decir que es contado, pero la voy a estructurar de otra manera. Entonces, parémonos aquí nuevamente, hacemos un clic con el botón derecho, nueva medida, y esa fórmula de calculate estructurada quedaría de la siguiente manera. Entonces vamos a decirle aquí ingresos contado, F pago, pero le vamos a decir 2. Entonces es igual a la función calculate. Una vez